de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Vigilados, Person of Interest. ¡Que me den 10 euros ya! ¡Que me den 10 euros! Una vez más, queremos hacer recuento de todas las críticas, quejas, comentarios negativos que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, sobre pues la actualidad de la programación televisiva, decisiones de las cadenas que nos gustan, etc. Nos han llegado muchos mensajes que se refieren a los cambios de programación que hacen las cadenas. Por ejemplo, Jordi Curto nos dice: La Sexta cambia las series de día o simplemente desaparecen como Person of Interest. Y asimismo, Verónica Movilla muestra su enfado con Telecinco por cambiar las series a su antojo, como ha pasado con La Fuga, Homicidios. Además, también muchos criticáis que las cadenas promocionan sus nuevas series o programas y luego no las estrenan meses después, o simplemente se guardan en un cajón o desaparecen. O Cristina Costa califica de falta de respeto al espectador que las cadenas no respeten estos horarios programados. Sin salirnos del tema de la publicidad o las promociones, muchos de los reproches que nos habéis hecho llegar tienen que ver con la publicidad. Consideráis que hay demasiada publicidad, especialmente en cadenas como Antena 3, y, por ejemplo, Shana Yoski lo que nos dicen es que hay demasiados anuncios y están mal distribuidos. Por otra parte, sin salirnos de la cadena de Planeta, otra de las críticas que nos habéis hecho llegar tiene que ver con el estreno de la miniserie El Corazón del Océano, protagonizada por Hugo Silva, y que permanece en un cajón a la espera de que algún día se acabe programando. Por otro lado, también tenemos que hablar de los contenidos de las páginas web de Telecinco o de Antena 3, a las que muchos criticáis por considerar que a la hora de visualizar las series, de visionarlas, hay demasiados cortes, están demasiado fragmentadas y también hay demasiada publicidad entre medias. Finalmente, también hablando de la TDT, muchos os quejáis del hecho de que se repiten en demasía contenidos, programas, series de televisión procedentes de los canales principales en los canales secundarios de las cadenas. En cuanto a aspectos más técnicos, os molesta muchísimo ver faltas de ortografía en rótulos, incluso en subtítulos, como apuntaba Xavi Granda. Dice que en la película La venganza de la 1 estaba llena de faltas de ortografía y es algo que no se puede consentir al tener una gran audiencia. Y lo mismo sucede en los rótulos de informativos. Y siguiendo con los informativos, a Yago le molesta mucho que en Deportes 4 se dé más importancia al último anuncio grabado por un jugador de Madrid o Barcelona que a una jornada de baloncesto o de otro deporte. Otra de las principales críticas que nos habéis mandado tiene que ver con el tema de los presentadores de televisión. En más de una ocasión nos decís que consideráis que les faltan tablas o que no están suficientemente preparados. Así, por ejemplo, Marisa Pérez nos dice lo siguiente textualmente: Me molesta la falta de actitud de algunos presentadores y presentadoras. Con Autocue y Pinganillo presenta hasta mi tía. Lo chungo es cuando tienes que improvisar y demuestran que si no les escriben lo que tienen que decir, no son nadie. Finalmente, también tenemos que decir otras dos críticas que están referidas a La Sexta y a 4. En cuanto a la primera, a La Sexta, consideráis que se meten mucho con la Iglesia Católica, como nos dice Francisco Carrión. Y por otro lado, en cuanto a 4, la crítica o la queja está referida a los horarios de programación de ciertos programas o de ciertos contenidos. En concreto, el de Hermano Mayor, el coach presentado por Pedro García Aguado, el que decís, como nos dice Juan, que su horario no es nada lógico teniendo en cuenta la violencia de sus imágenes. Por último, animaros, si tenéis más quejas sobre la televisión, programas, presentadores, a que nos las mandéis a través de Facebook y Twitter y os daremos voz.